¿Listos para comenzar la clase de esta noche? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a orar y comenzamos nuestra clase. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este bello día. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos ilumines a medida que estemos estudiando, que te conozcamos un poquito más, que sepamos disfrutar de ese amor que tienes por nosotros. Ayúdanos a crecer y a servirte de una manera que a ti te complazca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la semana pasada, si mal no recuerdo, habíamos estudiado Romanos capítulo 1 y llegamos hasta el verso 15, creo que llegamos hasta el 15. Hoy vamos a comenzar el estudio nuevamente en Romanos capítulo 1, pero vamos a comenzar a partir de el verso 15 y no vamos a llegar muy lejos el día de hoy. Vamos a tocar el capítulo 1, verso 15 y verso 16, ya que hay bastante información allí. Y dice de esta manera. De hecho, vamos a tomarlo desde el verso 14, ¿ok? Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarle el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y vamos a llegarlo en realidad solamente hasta allí, por dos razones. Mientras estaba estudiando me di cuenta que a veces no le damos un énfasis a lo que es la predicación. Lo escuchamos todos los domingos cuando vamos a la iglesia o los miércoles también, pero no enfatizamos en realidad en qué consiste la predicación, simplemente se hace. Y segundo, que nosotros vemos por medio de las Escrituras muchas veces cómo Dios utiliza primero al pueblo de Israel y luego extiende ese amor y esa bendición a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Y yo creo que si ustedes son como yo, se habrán preguntado en alguna oportunidad, ¿por qué esto? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué primero los judíos y luego los gentiles? Yo me lo he preguntado y la simple respuesta que consigo es porque a Dios así le complació hacerlo. Porque al final Dios dice de manera clara que los judíos no son mejores que los gentiles. Tampoco los judíos son peores o mejores que los judíos. Pero por algún lado había que comenzar. Dios de esa manera obra, escogiendo de entre los gentiles, de entre un pueblo de paganos, escoge a un hombre llamado Abraham. Luego a ese hombre le da una promesa. Y le promete que lo va a convertir en padre de naciones, cambiándole el nombre de Abraham a Abraham. De ese hombre nacen varios hijos, pero uno principalmente que se llama Isaac, y Dios le había prometido que por medio de Isaac habría el mundo de ser bendecido, y por medio de Isaac van a nacer dos hijos. Uno de ellos, que se llama Jacobo, va a cargar la promesa que Dios le había dado a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacobo. Jacobo tiene 12 hijos varones, tiene una hembra que conocemos, otras hembras posiblemente que no conocemos sus nombres, pero de esos 12 hijos se van a conformar las 12 tribus de Israel, y Dios determina que por medio de una de esas 12 tribus, que es la tribu de Judá, también la bendición que Dios le había ya de antemano concedido a Abraham, a Isaac y a Jacobo, habría de llegar a la humanidad, que sería, por supuesto, Jesucristo mismo. Entonces Dios simplemente escogió, y Él les dice que no los escogió por ser buenos, porque al final tienen una cerviz dura, o sea que son duros de humillarse ante el Señor. Simplemente los escogió. ¿Y quién nosotros para poner en tela de juicio por qué Dios hace algo o no lo hace, verdad? Yo particularmente, cuando leo ciertas cosas en la Biblia y la Biblia no me dice claramente por qué fue que Dios escogió hacer algo así, lo leo, lo trato de investigar, pero si no hay respuesta lo dejo a un lado. Hay muchas veces que la pregunta ¿por qué? No es respondida de una manera bíblica. A veces sí, pero a veces no. Entonces en esos versos que estábamos estudiando, aunque yo originalmente quería estudiar desde el verso 15 al 23, me di cuenta que se me iba a hacer imposible por cuestión de tiempo. Así que vamos a resumirnos al verso 15 y 16, los cuales ya leímos. Y de allí vamos a estudiar dos puntos en particular. Uno, la importancia de la predicación, y el segundo, primero los judíos y luego
a los gentiles. La importancia de la predicación. Y leímos eso, lo podemos leer nuevamente. Romanos 15, primer capítulo, versos 15 y 16. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pero si ya están en Roma y pertenecen a la iglesia, ya nacieron de nuevo. Pero la predicación siempre es de importancia y de edificación para toda la iglesia. 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y aquí está la importancia de la predicación. Primero vamos a definir qué es predicación. Y esta es una definición bastante genérica que se consigue en el diccionario. Este fue un diccionario que simplemente busqué en la internet. La primera definición de la palabra predicar es propagar o extender una doctrina o unas ideas, haciéndolas públicas y patentes. Y luego ahí está un ejemplo de esa definición. Los apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio. Jesucristo predicaba en nombre de Dios. 2, enunciar o expresar una característica acerca del sujeto de una oración gramatical o de una proposición. Los muchachos corrían por el campo y se predica los muchachos, se predica a los muchachos que corrían por el campo, y el predicado sería, por supuesto, lo que va con el sujeto. Bueno, en realidad eso ya sería una expresión que tiene que ver con la lengua castellana, lo que sería el sujeto y predicado y todo eso. Está dentro del diccionario, no es necesariamente lo que estamos buscando, pero ahí lo vamos a conseguir. Y luego tenemos algo que habla con respecto a lo que pronuncia el sacerdote, un discurso de algo moral o religioso ante los fieles, o una fiesta o ceremonias religiosas. ¿Qué es lo que ustedes escuchan posiblemente a través de la semana en las iglesias? Lo que es la predicación. Todavía la primera definición es la que más me llama la atención, que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando en este momento. Y por último dice reprender severamente a unas personas acerca de un servicio o de un defecto. Por eso mucha gente dice, no me andes predicando. Ustedes lo han escuchado tal vez, ¿no? Que tú estás de repente, alguien hizo algo mal y tú miras a lo que estás haciendo. Deja de predicarme. También lo dicen eso, esa expresión también se usa en inglés. Stop preaching to me. Bueno, pero en realidad no te estoy predicando de una manera bíblica, pero es una expresión. Principalmente la definición que yo estaba buscando era esa: propagar o extender una doctrina o ideas, haciéndolas públicas y patentes. Y es importante que nos demos cuenta cómo se utiliza la palabra dentro de la Biblia, porque la primera utilización o mención de la predicación dentro de la Biblia, yo la conseguí en la versión Nueva Internacional, la conseguí siendo utilizada en Isaías capítulo 61, verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es en realidad una visión profética que Dios le da al profeta Isaías de lo que habría de hacer el Mesías. Y por ende, en su primera predicación pública, y eso lo vamos a ver ahorita, lo podemos ver en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y si me quieren acompañar ahí se van a dar cuenta que son precisamente las mismas palabras que utiliza Jesucristo. Capítulo 4, versículo 18 del Evangelio de Lucas. De hecho, lo vamos a comenzar desde el verso 14 para ver cómo fluye lo que está pasando. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Okay, básicamente hasta allí leyó él del libro de Isaías. Y con eso cierra el rollo, le devuelve el libro,
se lo devuelve al ayudante y se sentó. Todos, dice aquí, todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación. Me imagino que estaban pensando ellos, él va a expandir un poco con respecto a lo que acaba de leer. Pero él se adjudica a sí mismo lo que decía ahí en Isaías, capítulo 61, dice lo siguiente. Dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salieron de su boca. ¿No es él el hijo de José?, se preguntaban, y Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Y sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Nos detenemos ahí un segundo. Lo que él les está diciendo es, ustedes lo más seguro van a querer de mí alguna señal milagrosa que ya han escuchado que se han hecho en alguna otra parte, que él ha hecho en alguna otra parte. Pero los profetas no siempre son aceptados precisamente donde son reconocidos, dentro de su región, inclusive dentro de su familia. Eso también es una expresión de la época. Y les está diciendo, entre los judíos había un profeta llamado Elías. Hubo mucha hambre por 3 años y medio, cuando Dios cerró el cielo, dejó de llover, llegó la hambruna, y aunque la hambruna se había extendido a muchas partes de la tierra, Elías no fue a satisfacer el hambre de todas las personas, sino fue a una viuda que resulta que era gentil, no era judía. Dice aquí, se fue a los alrededores de Sión. Dice, asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra, y en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Una vez más, el pueblo de Israel tiene muchos leprosos. Hay la posibilidad de sanar la lepra, sí, Dios lo podía hacer por medio del profeta, si era su voluntad, pero en los días de Eliseo, solamente se sanó uno, y ese era gentil, no era judío. Esto está produciendo un odio en el corazón de los judíos que están escuchando lo que él dice. Por eso dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Dense cuenta, al principio las palabras de él sonaban hermosísimas, pero a medida que el mensaje se fue profundizando, demostrándole a ellos la dureza de su propio corazón, del pueblo de Israel, desde inclusive de los días de Elías y Eliseo, ellos demuestran que su corazón no ha cambiado. Ahora el corazón de ellos es duro hacia la predicación de Jesucristo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron ¿hasta dónde? Hasta la cumbre de una colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Yo escuché a un maestro bíblico que decía, una buena predicación puede producir 2 cosas. Una, que aquel que lo escuche, su corazón es suavizado por el Espíritu Santo y reconoce su necesidad del mensaje y lo acepta. Y por ende viene la salvación, gloria a Dios. La segunda alternativa es que el corazón del hombre se endurece porque rechaza el mensaje y ahora quiere matar al predicador. Entonces, este maestro decía, ustedes dense cuenta cuando ustedes prediquen qué ocurre. Si la gente se salva o los quieren matar, porque cualquiera de las 2 alternativas son buenas. Pero si no pasa ninguna de las 2 cosas, lo más seguro es que su predicación no sirvió para nada. Ok, continuemos adelante. También vamos a ver la predicación entonces en el Nuevo Testamento. En Mateo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. De hecho, el reino de los cielos, en el momento que Jesucristo vino a la tierra, el reino de los cielos estaba entre los hombres, porque el rey estaba entre los hombres. Cuando el rey parte entre los hombres, el reino de los cielos no está ya con ellos. O sea que básicamente donde Jesucristo va el reino. Y ahí estaba, entre ellos estaba el reino del Señor. La invitación era que se arrepintieran. A los judíos, cambien de dirección. Porque la dirección de ellos, siendo legalista y buscando conocer a Dios por medio de
de una cantidad de rituales y obediencias supuestamente a la ley, en realidad al final se estaban alejando del Señor. Porque tanto así que llegó el mismo Señor hecho carne, Jesucristo, y lo rechazan. Y le está diciendo arrepiéntanse y vuélvanse a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el reino había llegado. Esa es la predicación de Jesucristo. En Marcos 3:14, Él también dice aquí, y estableció a 12 para que estuviesen con Él para enviarlos a predicar. Entonces Él toma un grupo de hombres y ahora les va a enseñar lo que Él predica y los va a enviar a que también lo hagan. Pero no solamente los envía, sino que los envía también con poder, porque también dice la palabra de Dios que los envió a sanar a los enfermos, a abrir los ojos a los ciegos y a levantar a los muertos. Porque el testimonio de que lo que ellos estaban haciendo era enviado por Dios estaba en el poder de Dios mismo. Existe mucha predicación el día de hoy y poco se ve el poder de Dios en lo que se está predicando. Porque en realidad hoy en día lo que se procura predicar es exactamente lo que dice la Biblia. Si se predica esto, el poder está en el Espíritu Santo de transformar vidas. El que lo cree es transformado. Pero en los días de los apóstoles esto no lo tenían ellos. Ellos tenían el Antiguo Testamento, que era conocido por los judíos. Ellos predicaban en base a eso, pero predicaban algo que ellos jamás habían escuchado. El perdón del pecado en Jesucristo, eso no se había escuchado. Y entonces ellos demostraban, o mejor dicho, el Espíritu Santo demostraba, por medio de milagros y señales, que lo que ellos predicaban era verdad. Vamos a ver ahorita las palabras de Pablo, cuando él dice que él no predica con el entendimiento humano. Hechos 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces ya ustedes se dan cuenta que al principio Jesús predicaba la venida del reino de los cielos, el reino de Dios, y aquí ellos están predicando es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo había venido. No tenemos que predicar, vamos a predicar la venida del reino, no era necesario. Ahora se predica a Jesucristo como el rey de ese reino y como aquel que da vida eterna a todo aquel que cree en él. También con respecto a la predicación nos damos cuenta que Pablo tiene un ministerio que se encarga de predicar. Romanos 15:20 dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es una de las características muy importantes del ministerio de Pablo. Pablo procuraba predicar el evangelio donde Cristo no había sido predicado. Así que si él sabía muy bien que aquí en la ciudad de Pico Rivera habían predicadores predicando el evangelio de Jesucristo, Pablo se hubiese ido de repente a Monterrey Park, se hubiese ido a Downey, se hubiese ido a otra ciudad. ¿Por qué? Porque ahí estaba siendo predicado el evangelio. No hacía falta construir en los cimientos que ya otro hombre había edificado. El cimiento siempre es el mismo, es Cristo. La fundación, la piedra de la fe es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es todo. De allí edificar son las enseñanzas, pero Pablo predicaba justamente donde no se conocía con respecto a Jesucristo. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dense cuenta que interesante, ahí hay dos cosas que menciona. Una, que él no fue enviado a ¿qué? A bautizar. Porque hay una gran confusión, mucha gente piensa, bueno, me voy a ir al cielo porque yo me bauticé. No es bíblico. Usted se va al cielo porque Dios en su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, le ha dado la vida eterna, un regalo de Dios inmerecido. Eso significa gracia. Y porque usted en realidad ha terminado creyendo este mensaje, y ya lo hemos hablado con anterioridad, pero como parte de la clase del Evangelio lo vamos a volver a ver, que Cristo murió por el pecado, que Cristo fue enterrado, que Cristo resucitó al tercer día y que se le presentó o manifestó de una manera viva a un gran número de personas. La evidencia de que usted es salvo es que usted cree eso y en usted existe un nuevo deseo o un deseo renovado de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la evidencia de la salvación. Y como eso existe en usted, usted se va a identificar con el mensaje de la salvación y por ende se va a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el Hijo siendo Jesucristo. Pero no es que yo me bauticé y por ende yo voy al cielo. No es así. Usted creyó por la gracia de Dios y usted se va al cielo. Y como usted se va al cielo, usted se bautizó. Porque no podemos decir que aquel que no se bautizó entonces no se va al cielo. Eso no es bíblico. Dense cuenta que la primera persona que termina creyendo, que lo vemos, nos damos cuenta que Jesucristo le promete que va a estar con él en el paraíso, es una persona que está al lado de él siendo crucificado. Y no le dice, bájate de la cruz y bautízate y vamos a ver si nos vemos en el paraíso. No es el caso.
Otros dirán, bueno, por supuesto, porque eso era imposible. No, pero nos damos cuenta por medio de las Escrituras que muchas personas creyeron y el Espíritu Santo vino sobre ellos y luego se bautizaron. Y en este caso nos está diciendo Pablo, yo no fui enviado a bautizar. ¿A qué fue enviado él? A predicar. Porque por medio de la prédica es donde Dios trabaja en el corazón del hombre y reciben esa salvación. Segundo, dice no con sabiduría de palabras. Porque hay gente que habla muy bonito y tiene muchos conceptos muy inteligentes, muy intelectuales, y la gente se deja llevar por eso. La gente dice, yo me quiero ir con este maestro porque a mí me gusta cómo él predica y cómo él habla, y mira lo intelectual que es, y se ha leído tantos libros, y tiene un PhD y un posgraduado y un máster. Y yo no estoy en contra de nada de eso, yo no los tengo, pero no estoy en contra de la gente que lo tenga, qué bueno que lo tengan. Pero al final el poder está en Dios y en la palabra de Dios, el poder no está en el predicador. Y por ende Pablo está diciendo, yo no vengo a ustedes con palabras. ¿Por qué? Porque en realidad entonces se va a hacer vana la cruz de Cristo. Jesucristo había dicho que ese evangelio va a ser predicado, el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Bueno, va a haber un nuevo método de predicación, pero ese nuevo método no está incorporado todavía. Ese se va a ver cuando llegue la época de lo que habla en el libro del Apocalipsis. Dice lo siguiente en el verso 6 del capítulo 14. Vi volar en el medio del cielo a otro ángel que venía con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios no discrimina. E inclusive cuando la iglesia ya ha sido removida de la tierra, aún así Dios tiene un mensaje para el mundo y no discrimina. Se lo está dando a todo el mundo. Nación, tribu, lengua y pueblo. A mí me gusta en realidad cómo está dividido aquí, porque yo no veo que sea raza. Y cuando a mí me hablan de raza, yo pienso en una sola, que es la raza humana. Y yo creo que si pensáramos todos de esa manera, se nos haría un poquito más fácil la vida. Cuando la gente dice, bueno, pero ¿de qué raza era? Bueno, espero que haya sido humano. Parecía humano. 2 ojos, una nariz, una boca, 2 oídos, 2 brazos y 2 piernas. ¿Verdad? Sin importar cuál haya sido el color, la estatura, el tipo de cabello, nada de eso es importado. Y aquí dice, nación, tribu, lengua y pueblo. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice lo siguiente, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes le predique? ¿Y quién predicará si ser enviado? Así está escrito, que hermoso es recibir el mensaje que trae las buenas nuevas. Pero en realidad las versiones textuales dicen lo siguiente, qué hermosos son los pies de los que anuncian ese evangelio. Qué hermoso, y yo creo en realidad significa lo mismo, bueno, qué hermoso que venga el mensajero, qué hermoso el mensaje que trae. Yo escuché en una oportunidad que un misionero había dicho que vio a un hombre que sufría de elefantiasis. Yo esto se lo he mencionado antes, pero a mí ese siempre me viene a la mente cuando pienso en los hermosos pies que anuncia el evangelio. Yo no lo vi, pero lo leí con respecto a un hombre que sufría de elefantiasis. No sé si saben lo que es la elefantiasis, pero los miembros, especialmente las piernas, se ponen muy grandes. Y este hombre había apenas escuchado el evangelio. Y lleno de gozo, porque en realidad entendía que se había salvado de sus pecados y que iba al cielo, él quería compartir ese mensaje con todas las personas de su tribu. Y comenzó a ir de casita en casita a compartirlo con ellos. Y cuando hubiese terminado haciendo ese trabajo, quería ahora irse a otro pueblo, pero debido a la elefantiasis, la piel de las piernas rozaba una con la otra y le producía heridas, se le abría la piel. Y el médico que había estado allí, que fue el que le llevó el evangelio, le dijo, no vayas a ir para allá porque es tan lejos, te vas a hacer mucho daño. De hecho, ni siquiera creo que puedas llegar. Pero ese hombre en fe fue, compartió el evangelio y regresó. Eso dice el misionero, que cuando lo vio, entendió ese pasaje. Porque no es que los pies de este hombre eran hermosos, estaban todos cortados, todos llenos de llagas. Pero él en ese sufrimiento, que era expresado de una manera externa por el cuerpo de este hombre, él reconocía el amor de Cristo dentro de él, dentro del evangelista. Dice, acaba de creer, acaba de ser llenado del Espíritu Santo, se ha salvado, se llena de gozo, va y comparte el evangelio, aun cuando físicamente le está costando sangre, sudor y lágrimas. Pero con todo y eso lo hace. Entonces por ahí hablamos de la importancia de la predicación. ¿Cómo van a darle gracias a Dios de conocer el mensaje si no hay quien se los hable? ¿Y cómo van a escucharlo si no hay quien les predique?
¿Y cómo van a predicar si no son enviados por Dios? Hay personas que están predicando y nunca fueron enviados. Y ustedes se dan cuenta en el mensaje. El mensaje tiene más de ellos que de Dios. Y el salvado depende más del predicador que del mismo Espíritu Santo. Por ende, tienen que seguir siempre yendo, ya sea a esa misma iglesia o a esa misma localidad. Cuidado, te apartes de ese predicador porque te vas al infierno. Eso es pura mentira. Quien salva es Dios y la guía es el Espíritu Santo. Y lo que nos hace falta es conocer esto y vivir de acuerdo a ella. Qué bueno por los buenos maestros, pero qué malo cuando son malos, ¿verdad? Y ahora primero los judíos y luego los gentiles. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido. Vamos a ver si en unos 5 o 6 minutos podemos lograr hacer algo aquí. Ya leímos estos pasajes. Y ¡wow! Bueno, vamos a leer esto. Y lo que no podamos abarcar el día de hoy lo abarcamos en la próxima clase. Jesucristo, esto está hablando en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 a 10. Él se reúne con sus 12 discípulos, le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él escogió a 12, ¿verdad? Aquí están los nombres de los 12. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, a Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan ante los gentiles ni entren en ninguno de los pueblos de los samaritanos. Había un propósito. Primero, el mensaje tenía que llegar a los judíos porque esa era la voluntad de Dios y hay que cumplir con ella. Y le está dando instrucciones: no se vayan con los gentiles, ni siquiera entren en el pueblo de los samaritanos. Samaritano era una mezcla entre judío y gentil. Luego dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quieran que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Básicamente lo que le está diciendo es: vayan en el poder del Espíritu Santo, lleven este mensaje que les estoy dando, no lo hagan por dinero y no dependan ni siquiera de sus propios recursos. Dios se va a encargar de satisfacer sus necesidades. Hay 2 puertas que tenían que ser abiertas. La primera puerta, vamos a ver cuál es la primera puerta, pero en esto vamos a leer por qué 2 puertas tienen que ser abiertas. Aquí está Jesucristo con sus discípulos. Cuando llegan a la ciudad de Cesarea en Filipo, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les pregunta: ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pedro es el que le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús: porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del reino de la muerte, o sea, el Hades o el infierno, no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso lo podemos ver en otra clase. Pero dense cuenta, las 2 llaves no tienen nada que ver con atar y desatar. Porque ¿usted con qué ata? Si usted tiene que atar algo, ¿con qué lo ata? Me imagino que con una soga, una cuerda o algo por el estilo. ¿Para qué sirven llaves? ¿Para qué usted utiliza una llave? Abrir candados. Correcto, o abrir una puerta. Y yo creo en realidad que tiene que ver con la puerta. Una vez que Cristo muere y resucita, tenemos lo que va a ocurrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto es Pedro predicando su primer sermón. Escogí ciertos versos porque yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando Pedro predica su primer sermón, aún así él comparte el mismo evangelio que yo les dije con anterioridad. Cristo muerto por el pecado, enterrado, resucitado y manifestado corpóreamente, vivo. Dice lo siguiente en el verso 23 de ese segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo a la cruz. O sea, fue predeterminado por Dios, ¿verdad? Y fue muerto en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
Dense cuenta de lo que viene ahora. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, sépanlo bien, todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Sí se dieron cuenta, verdad? Creo que está totalmente claro. Que Él predicó, claro, el sermón es más largo, léanse el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero se dan cuenta que ahí está todo el Evangelio. Cristo muere por el pecado, es enterrado, resucita y se manifiesta de manera corpórea. Esa es la primera puerta que se va a abrir con esa llave. ¿Quién hace la primera predicación? Pedro. ¿Cuántas personas vienen al reino de Dios? ¿Cuántas personas aceptan a Cristo como Salvador? 3,000 personas. La puerta se ha abierto, ahora el Evangelio se va a llevar a los judíos. Pero no se le lleva a los gentiles todavía, sino hasta que llegamos al libro de Hechos, capítulo 10, han pasado años, pero aquí hay un hombre, es un gentil llamado Cornelio, y él es un devoto de Dios, pero él no es salvo aún. Él le ora a Dios y hace buenas obras, pero no es salvo. Tiene que llegar al Evangelio. Y Dios le dice, por medio de un ángel, le dice a Cornelio, busca a Pedro. Y Dios le dice a Pedro también en una visión, cuando te busquen, vete con ellos. Aquí tenemos la conversación entre Pedro y Cornelio. Él le dice lo siguiente: nosotros somos testigos de todo lo que hizo, hablando de Jesucristo, en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y los muertos. Y le da testimonio a todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. El mismo Evangelio, predicado ahora a los gentiles. En ese momento el Espíritu Santo se posó sobre los que creyeron y hablaron en lenguas. La segunda de las dos puertas es abierta, la puerta a los gentiles. Por eso, vamos a leer, terminamos con esto, en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 16, dice lo siguiente. Son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice: por lo tanto, recuerden ustedes gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que son llamados los circuncisos. O sea, ¿quién los llama incircuncisos? Los judíos los llaman incircuncisión. Dicen, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la comunidad de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio del muro, pero mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Ya no existen en la iglesia judíos y gentiles, porque todos son uno en el cuerpo de Cristo, pues anuló la ley y los mandamientos y los requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Se acabó la enemistad. Con la muerte y resurrección de Jesucristo y invitándolos a una vida nueva en Él como el cuerpo de Cristo, deja de existir enemistad entre judíos y gentiles. Pero ¿dónde se acaba la enemistad? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por eso cuando vemos dentro de la iglesia la separación, la división, hablar mal del otro, las puñaladas, como dicen, eso no debería existir. Si lo hacen en el mundo, allá ellos, pero dentro de la iglesia eso no debería existir. Y yo creo que si algo deberíamos, no vamos a leer más porque en realidad con todo esto, de hecho ese era el último. ¿Lo leemos o no? Leámoslo pues, para algo se puso, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 42 al 47, dice: al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos los instaron a perseverar en la gracia de Dios. Dense cuenta, eso que son judíos, los proselitos son personas que se han convertido al judaísmo. Versículo 44, el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos
que no han creído, por supuesto, vieron a las multitudes, se llenaron ¿de qué? De celos, y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Y así los lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso está en Isaías, capítulo 49, versículo 6. Era un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llamado a ser luz de las naciones. ¿Para qué? Para que los gentiles pudiesen conocer el Dios de los israelitas. No lo hicieron. ¿Quién lo hace? Hoy lo hace el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Amén.